bien. Les cuento que tenían problemas en cargar la clase. Algunos no encontraban y lo he tenido que reiniciar. Esperaremos un minuto ya. Hay dos de sus compañeros que no pueden entrar. Mientras tanto voy a subir las presentaciones. ¿No ve? Para ayudar a tus compañeros. ¿Estás grabando? La gente de salud de terapia intensiva se ha reunido para alzar su voz en este momento. ¿Qué está pasando? Perfecto, vamos a comenzar. Este repaso de la primera etapa es desde las clases del 17 de febrero, o sea, las primeras clases, al 18 de abril, que es de donde vamos a tomar examen la siguiente semana, ¿ya? Pues la siguiente semana tenemos examen de las 10 primeras clases, 10 en la plataforma, en la anterior plataforma. Y las casi un mes, ¿no?, que hemos avanzado en clases en la universidad. Las preguntas que voy a desarrollar, la mayoría son en imágenes, por lo tanto ustedes tienen que tomar apuntes o revisar esta grabación para una y otra vez para poder no memorizar, o sea, sí, en anatomía, fisiología, en la parte de, sobre todo de bases biológicas de la conducta, necesitamos también memorizar algunas cosas, ¿no? Pero tendríamos que memorizar a partir de la asociación, o sea, asociar estos conocimientos que estamos teniendo para poder responder las preguntas que se nos vayan a hacer. Y la mayoría de las preguntas, ya desde ya les digo, van a ser cerradas con opciones o falso, verdadero, sí, no, las categorías, ¿sí? Ahora vamos a ver, la primera diapositiva nos va a mostrar la primera pregunta que sí o sí vamos a hacer. ¿Cuál es el concepto de psicofisiología? A ver, yo sé que tal vez ustedes están con apuntes de la materia. Si hay algún cambio o alguna pregunta que quieran hacer, por favor díganmela, ¿sí? Entonces, no un cambio del concepto, sino tal vez ustedes tienen otra cosa y no entienden por qué hay otra palabra aquí, que debe ser lo mismo, pero para que ustedes estén seguros, ¿ya? Entonces, aquí ya tengo un concepto de psicofisiología. Dice: la psicofisiología es el estudio del funcionamiento del cuerpo humano en relación al comportamiento. Hasta ahí yo creo que está súper claro. En psicofisiología estudiamos cómo funciona el cuerpo humano, pero no cómo funciona en cuanto a respiración, en cuanto a cuántos latidos hay en el corazón, no, porque eso también es parte del funcionamiento del cuerpo humano. Estudiamos el funcionamiento del cuerpo humano en relación al comportamiento. ¿Por qué al comportamiento? Porque el comportamiento es el objeto de estudio de la psicología. Es decir, un estudio sobre todos los procesos de funcionamiento involucrados con el comportamiento humano y el sistema nervioso. ¿Por qué el sistema nervioso? Porque el sistema nervioso es el regulador de la conducta, ¿sí? O sea, el sistema nervioso es el comandante de todo nuestro accionar como seres humanos, ¿ya? Entonces, esta definición está clarita, creo que todos la comprendemos, es fácil. Es una relación, por eso su mismo nombre dice, ¿no? Psico y fisio, psicofisiología. Psicología, comportamiento humano; fisiología, funcionamiento; logía, estudio, ¿no? Entonces, el estudio del funcionamiento del cuerpo humano en relación al comportamiento, ¿ya? Todos los procesos están involucrados. Y cuando decimos todos los procesos, aquí ya estudiamos, por ejemplo, hemos estudiado de algún modo el aparato digestivo, con la conducta de ingesta. Hemos estudiado la respiración, con esto de la apnea del sueño, ¿sí? Hemos estudiado los sentidos, la vista, el olfato, relacionado al comportamiento. Entonces vamos a estudiar todos los procesos del cuerpo humano, pero siempre relacionados a la conducta, ¿ya? Es una pregunta
Fundamental, un conocimiento fundamental. Tenemos aquí cuál es la división del cuerpo humano. Esto no se olvide. Entonces, el cuerpo humano está organizado, está dividido. Primero está dividido en sistemas o aparatos, ¿sí? ¿Cuáles son los sistemas o aparatos que se les viene a la mente? Puede ser aparato circulatorio, sistema digestivo, sistema nervioso. Entonces tenemos sistemas y aparatos que están divididos el cuerpo humano, cómo se organiza. Dentro de estos sistemas aparatos tenemos órganos, ¿sí? Órganos. Los órganos del sistema circulatorio, por ejemplo, es el corazón, los vasos, las venas, los aparatos, o digo, los órganos del aparato digestivo, el estómago, el páncreas, el hígado, etcétera, ¿sí? Entonces, así cada aparato y cada sistema tiene sus órganos. El sistema nervioso, por ejemplo, ¿qué órganos tiene? El cerebro, los nervios, la médula, etcétera. Estos órganos, a su vez, están compuestos por tejido. Todos los órganos en el cuerpo humano son tejido, ¿no? Son carne. Este tejido es el que forma al órgano. ¿Y de qué está compuesto el tejido? El tejido está compuesto de la célula, ¿sí? Entonces, la célula es la unidad mínima del cuerpo humano, ¿sí? Así como el átomo es la unidad mínima de la materia, la célula es la unidad mínima del cuerpo humano, ¿ya? Es lo que está por todo lado dentro del cuerpo, afuera, adentro, en mi carne, en mi piel, en mi hueso, en mi vena, en mi sangre, en mis vellitos, todos son células, ¿sí? Las células. Por favor, si hay alguna pregunta o alguna cosa, me van escribiendo o van hablando si es que tienen micrófono. ¿Cuáles son los sistemas y aparatos del cuerpo humano? Entonces tenemos aquí el sistema óseo, por ejemplo, es el sistema muscular, sistema circulatorio, el aparato digestivo, el sistema urinario o excretor, el sistema nervioso, el aparato reproductor, sistema linfático, hormonal y respiratorio, ¿sí? Tenemos aquí 10 sistemas, o 10 sistemas y aparatos. El óseo se encarga de todo el funcionamiento que tiene, o la organización que tiene estructuralmente el cuerpo humano a través de los huesos, ¿sí? Está compuesto por los huesos como principales órganos. El muscular, todo lo que es el sistema locomotor, los músculos, los movimientos, ¿ya? El circulatorio, todo lo que tiene que ver con la circulación de la sangre por nuestro cuerpo, ¿sí? Ascendente y descendente. El aparato digestivo, todo lo que tenga que ver con la ingesta de la persona, ya sea en el comer o en el beber. El aparato excretor o urinario, todo lo que tenga que ver con la excreción de orina como desecho. El sistema nervioso, todo lo que tiene que ver con el comportamiento. El aparato reproductor, y aquí vamos a ver el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino, ¿no? Que también lo hemos visto como parte del conocimiento en la reproducción sexual, ¿sí? El sistema linfático, que está compuesto por ganglios, conductos, vasos linfáticos, es la que se encarga de transportar linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo, ¿no? Es el sistema inmunitario del cuerpo, entonces es una comunicación que existe entre el cuerpo y la sangre, vamos a decir, y los tejidos para darles inmunidad. El sistema hormonal, que también va a haber diferencias entre el hombre y la mujer, que estas hormonas van a también afectar al comportamiento de la persona. Y el último, el sistema respiratorio, que nos regula lo que es la respiración, ¿sí? Entonces, estos aparatos y sistemas son la forma de organización que tiene el cuerpo humano.
¿Ya? 10. Ahora, hemos dicho que la unidad mínima del cuerpo humano va a ser la célula. La célula, como unidad mínima, tiene diferencias en su estructura, forma, tamaño. Las células de mi piel no son las mismas células que están en el estómago, ni las células del estómago son las mismas que están en la sangre. O sea, son diferentes, ¿sí? En cuanto a forma, dimensiones, peso, etc. Pero hay características esenciales de cualquier célula, donde quiera que esté la célula, en las células animales, que es las que tenemos nosotros, los seres humanos tenemos, o sea, existen dos tipos de células, la célula vegetal y la célula animal, ¿sí? Entonces, la célula vegetal son células que no van a tener núcleo muchas veces, ¿ya? Entonces, hay organismos que tienen este tipo de células y las células animales, que son las que compartimos también los seres humanos, ¿sí? Estas son también divididas en eucariotas y procariotas, ¿sí? Entonces, las células eucariotas son las células que van a corresponder a los animales, en este caso, a los seres humanos, ¿sí? Entonces, las células eucariotas van a ser del ser humano porque tienen núcleo y todas las partes. En cambio, la célula procariota no tiene núcleo y pertenece a las bacterias, incluso a veces tiene flagelo, ¿sí? ¿Qué es el flagelo? Es la colita que les permite movilizarse. Estas células son halladas principalmente en bacterias, ¿sí? Entonces, estas células, las procariotas, que son de los vegetales, de las bacterias, no nos interesa su estudio. Lo que nos interesa son las células eucariotas, ¿sí? Las células que pertenecen al cuerpo humano. Entonces, las células eucariotas, que están en todo el cuerpo, los tejidos, los órganos, tienen tres componentes esenciales: el núcleo, la membrana, el citoplasma. Aquí podemos ver en la imagen una célula, ¿no? Entonces tenemos como que el cobertor, la capa de fuera, lo que cubre a esta célula del medio intracelular hacia el medio extracelular es la membrana, ¿sí? La membrana celular, este es un componente. Otro componente es el citoplasma. El citoplasma es el líquido que está por dentro de la célula que contiene a los organoides o a los orgánulos, ¿sí? Estos organoides o orgánulos son otro componente, pero que vamos a acompañarlo con el citoplasma. Entonces, el segundo componente esencial de la célula es el citoplasma y los orgánulos, ¿sí? Y el tercer componente esencial de la célula es el núcleo. Ya, aquí lo tenemos en color azul, en esta célula, y está al centro. Generalmente los núcleos están al centro de la célula, ¿sí? Entonces, los tres componentes esenciales de la célula son la membrana, el citoplasma y organelos y el núcleo, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente. ¿Qué organelos existen? ¿Sí? ¿Cuáles son sus funciones? Entonces vamos a ver aquí que nosotros tenemos todo ese es el núcleo, ¿no? Dentro del núcleo hay los nucleolos, ¿sí? Que es el núcleo del núcleo, son los nucleolos. Yo creo que estos también se acuerdan por lo que han hecho, ¿no? Con plastilina.
Tenemos dos tipos de retículos, retículo endoplasmático, retículo rugoso, o retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Se llama liso porque no tiene ribosomas, y se llama rugoso porque tiene los ribosomas, las bolitas, ¿no? Encima de ellos, por eso es rugoso. Tenemos citoplasma, que es el líquido. Tenemos ribosomas también nadando por el citoplasma, ¿ya? Citoesqueleto, las mitocondrias, fíjense que aquí están las mitocondrias, los peroxisomas, el aparato de Golgi, lisosomas y membrana. Bueno, esta es la membrana plasmática. Estos nombres son esenciales, ¿ya? Los nombres de estos órganos. Entonces les voy a decir algunas funciones de estos órganos, ¿ya? Por ejemplo, el retículo endoplasmático permite hacer una síntesis de la proteína y de ciertos lípidos. Ustedes saben que la célula, como cualquier persona grande, la célula en chiquitito necesita comer y desechar, comer y desechar. Si la célula no come, no se alimenta, no va a poder vivir y se va a morir. Entonces, esta célula hace que algún rato se abra la membrana, ¿no es cierto? No todo el rato está cerrada, porque tampoco está abierta, porque si no se escaparía el citoplasma y todos los organoides. Entonces, la célula se abre para recibir alimentación y muchas veces recibimos esta alimentación en forma química. Ya les he dicho que todo lo que ingresa en nuestro cuerpo se vuelve químico. Entonces, cuando entra comida en sustancias químicas, ¿no? Podemos meter comida a esta célula en forma de calcio, hierro, potasio, todo lo que comamos, todos los minerales son, son una comida y un alimento para la célula. Entonces, este retículo endoplasmático se encarga de sintetizar las proteínas y ciertos lípidos, ¿no? Los lípidos, no se olviden que son grasas. Entonces, los empaqueta en vesículas. El retículo endoplasmático se va a hacer cargo, entonces, de poner toda la comida en bolsita, en bolsita, en bolsita, para almacenarla y guardarla. Esas bolsitas se llaman vesículas, ¿sí? ¿Qué hace el aparato de Golgi? El aparato de Golgi hace un transporte y embalaje de las proteínas. Va a recibir estas vesículas que ha formado el retículo endoplasmático y los va a formar en glucolípidos y glucoproteínas, ¿ya? Entonces, el retículo endoplasmático ha recibido la comida, o sea, ha recibido la comida y los ha empaquetado en bolsitas. Estas bolsitas se van a ir al aparato de Golgi. El aparato de Golgi va a ir y las va a guardar, ¿ya? Las va a embalar estas proteínas y las va a convertir en glucolípidos o glucoproteínas, ¿sí? ¿Qué hacen las mitocondrias? Las mitocondrias son como los pulmones de la célula. Le permiten respirar. La mitocondria le permite respirar, ¿sí? Las vacuolas son almacenamiento y transporte de agua en realidad, ¿sí? Permiten la homeostasis. ¿Se acuerdan que cuando nosotros queremos compensar el líquido intracelular del extracelular, estamos en la piscinita, ¿se acuerdan de esa piscina que les he dicho la clase del beber? Y queremos tener homeostasis, que es la sensación o el efecto de equilibrio en el cuerpo, ¿no ve? Para que el cuerpo humano esté bien equilibrado en los líquidos. Entonces, muchas veces, si hay poco líquido en el medio intersticial, que es fuera de la célula, entre célula y célula, la célula le va a donar al líquido intersticial, le va a decir, toma mi agua, bueno, ¿ve? Y se va a achicar. Esta agua, ¿dónde está? En las vacuolas, ¿sí? Las vacuolas son las que almacenan y transportan esta agua. El núcleo es como el comandante, ¿ya? El núcleo permite, por un lado, mantener el ADN de la célula, porque todas las células tienen su ADN, su registro es como su huella digital, ¿no es cierto? Entonces el núcleo lo guarda y permite dar instrucciones a todos los organoides en el citoplasma, ¿sí? A ver, dentro de los otros organoides que encontramos, tenemos a los ribosomas, ¿no? Por ejemplo, los ribosomas, que son las bolitas.
Ya, mil disculpas. Los ribosomas nos van a permitir montar las proteínas a partir de la información de ARN, ¿sí? Entonces, esas bolitas, que son los ribosomas, son pequeñas vesículas chiquititas, vamos a poner también proteína. En realidad, en la célula, muchas cosas se van a volver proteína, ¿ya? Hay otras que son vesículas, igual que son bolsitas, que pueden almacenar agua, que pueden almacenar incluso basura, ¿no? Dentro de las células se genera basura, como que residuos, desechos celulares, que vamos a llamar basura, se almacenan dentro de estos algunos ribosomas, ¿sí? Los peroxisomas le van a dar también energía a la célula, ¿sí? Los peroxisomas van a absorber la energía también de las mitocondrias y del núcleo y van a darle energía a la célula y a su actividad. Ya, a ver. El citoesqueleto va a actuar también en lo que denominamos cuando hacemos la mitosis y la meiosis. Este citoesqueleto va a armar usos, ¿no? Los usos son como pequeñas redes, son como redes para atrapar algún pescado. Imagínense estas redes para atrapar pescados. Estos citoesqueletos van a ser este tipo de redes. En un momento más vamos a ver cómo se hace la mitosis y la meiosis, ¿ya? Y el citoplasma cumple la función de lubricar y de mantener en orden a todos los organoides. Y es el agua de la célula, entonces le permite mantenerse en homeostasis, ¿no? En equilibrio en cuanto a los líquidos celulares, ¿ya? Ahora, las células tienen que reproducirse. Si no se reproducen las células, listo. Cada vez que mueran las células, nosotros nos hacemos más chiquitos o más tontitos, o no respiramos bien, o nuestra piel se seca. Entonces, tenemos que en nuestro cuerpo regenerar células, ¿ya? Todas las células se regeneran, excepto las neuronas de algunos lugares del cerebro. La neurogénesis, que es la reproducción de de las neuronas en el cerebro, solo comprobado en algunas partes del cerebro, no en todas, ¿ya? Entonces no es que pierdes 1000 neuronas y al siguiente vas a recuperar las 1000, no. Pero en otras partes del cuerpo, cuando nosotros nos hacemos una herida, por ejemplo, nos cortamos la piel, hemos matado miles de células, perdón, y esas miles de células se van a regenerar, van a ir cicatrizando, la piel va a ir creciendo. Por ejemplo, cuando el bebé está creciendo, está multiplicando sus células a 1000 por hora. ¿Por qué? Porque necesita poner tejido, necesita hacer crecer el hueso. El hueso de un niño no es del mismo tamaño que de un adulto, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué ha crecido el hueso del adulto? Porque las células se han reproducido. Entonces, para que estas células se reproduzcan, existen dos tipos de reproducción, que son la mitosis y la meiosis. La mitosis tiene estas etapas, estas fases, que son la interfase, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Ahorita vamos a ver en qué consiste y vamos a revisar otra vez esta diapositiva. Y la meiosis tiene estas otras fases, que es un poco más larga. La meiosis 1 está compuesta por la interfase, la profase, la metafase, la anafase, la telofase. Y la meiosis 2 está compuesta por la profase 2, la metafase 2, la anafase 2 y la telofase 2, ¿sí? Son dos formas de reproducción de la célula, ¿ya? Entonces, ahora les voy a invitar a ver este video y luego, ¿por qué quiero hacer énfasis en este tema? Porque este tema es difícil y es algo que se les necesita explicar un poco más y que no nos ha dado el tiempo. ¿Se acuerdan? Ya al salir o al entrar en cuarentena, justo estamos entrando en este tema. Entonces, esto no es tan sencillo, por eso les voy a explicar con un poco más de tiempo, ¿ya? Denme un minuto. Les voy a poner un video para que entendamos.
que son las siguientes: profase, profase tardía, metafase, anafase y telofase. La primera etapa la llamamos interfase. La célula está ocupada Se ha cortado. ¿Se les ha cortado a ustedes? ¿O solo a mí? A ver, voy a ver otra vez. anafase y telofase. La primera etapa la llamamos interfase. La célula está ocupada en la actividad metabólica preparándose para la mitosis. Los cromosomas no se disciernen claramente en el núcleo, aunque una mancha oscura llamada nucleolo puede ser visible. La célula puede contener un par de centriolos, o centros de organización de microtúbulos en los vegetales, los cuales son sitios de organización para los microtúbulos. Profase. La cromatina en el núcleo comienza a condensarse y se vuelve visible en el microscopio óptico como cromosomas. El nucleolo desaparece. Los centriolos comienzan a moverse a polos opuestos de la célula y fibras se extienden desde los centrómeros. Algunas fibras cruzan la célula para formar el huso mitótico. Profase tardía. La membrana nuclear se divide, marcando el comienzo de la prometafase. Las proteínas se adhieren a los centrómeros, creando los cinetocoros. Los microtúbulos se adhieren a los cinetocoros y los cromosomas comienzan a moverse. Metafase. Las fibras del huso alinean los cromosomas a lo largo del medio del núcleo celular. Esta línea es referida como el plato de la metafase. Esta organización ayuda a asegurar que en la próxima fase, cuando los cromosomas se separan, cada nuevo núcleo recibirá una copia de cada cromosoma. Anafase. Los pares de cromosomas se separan en los cinetocoros y se mueven a lados opuestos de la célula. El movimiento es el resultado de una combinación de el movimiento del cinetocoro a lo largo de los microtúbulos del huso y la interacción física de los microtúbulos polares. Telofase. Los cromátidos llegan a los polos opuestos de la célula y nuevas membranas se forman alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles bajo el microscopio óptico. Las fibras del huso se dispersan y la citocinesis o la partición de la célula puede comenzar también durante esta etapa. Citocinesis. En células animales, la citocinesis ocurre cuando un anillo fibroso compuesto de una proteína llamada actina alrededor del centro de la célula se contrae pellizcando la célula en dos células hijas, cada una con su núcleo. En células vegetales, la pared rígida requiere que una placa celular sea sintetizada entre las dos células hijas. En la interfase premeiótica, todos los cromosomas se duplican en un proceso similar a la duplicación de cromosomas al inicio de la mitosis, de manera que cada cromosoma
contiene 2 moléculas idénticas de DNA. Las etapas de la meiosis son muy similares a las de la mitosis, excepto en que la meiosis implica 2 divisiones celulares sucesivas, meiosis 1 y 2. Profase 1. Los cromosomas se han duplicado, se hacen más pequeños, cortos y enrollados, y son visibles al microscopio. Los cromosomas homólogos duplicados se aparean y el entrecruzamiento, el intercambio de partes de cromosomas, se lleva a cabo. El entrecruzamiento es un proceso fundamental para la recombinación genética. Cada par de cromosomas homólogos es visible como una tétrada, que es un agrupamiento de 2 cromosomas. Los sitios de entrecruzamiento es donde se juntan cromátidas de diferentes cromosomas y el lugar de cruce se conoce como quiasma. Metafase 1. Los centriolos se van a los polos opuestos de la célula y los pares de cromosomas homólogos están ahora fuertemente condensados y enrollados. Se empiezan a acomodar en un plano equidistante de los polos y se denomina la placa de la metafase, y las fibras del huso que van de un polo a otro de la célula se unen a un cromosoma de cada par. Anafase 1. Empieza cuando los cromosomas de cada tétrada se separan y empiezan a moverse a los polos de la célula. Como resultado de la acción del huso, y las cromátidas permanecen unidas a sus centrómeros y se mueven hacia los polos. Telofase 1. Los pares de cromosomas homólogos completan su migración a los 2 polos como resultado de la acción del huso. La membrana nuclear se vuelve a formar alrededor de cada juego de cromosomas. El huso desaparece y la citoquinesis continúa. En las células animales, la citoquinesis implica la formación de un surco que corta a la célula en 2 células. Después de la citoquinesis, cada una de las células hijas tiene un núcleo con cromosomas recombinados diploides. Resumen animado de la meiosis 1. La meiosis 2 empieza sin ninguna replicación de cromosomas. Profase 2. Los centriolos se duplican. Esto sucede por separación de los 2 miembros de un par. Los 2 pares de centriolos se separan en 2 centrosomas. La membrana nuclear desaparece y el huso se forma. La metafase 2. Cada una de las células hijas completa la formación del huso meiótico. Cada cromosoma se alinea en la placa ecuatorial de la metafase. Por cada cromosoma, los microtúbulos cinetocóricos de las cromátidas hermanas las jalan hacia los polos opuestos. Telofase 2. La membrana nuclear se forma alrededor de cada juego de cromosomas. La citoquinesis tiene lugar produciendo 4 células hijas, gametos en animales, cada una con un juego haploide de cromosomas. Debido al entrecruzamiento, algunos cromosomas tienen segmentos recombinados de los cromosomas progenitores originales. Resumen animado de la meiosis 2. Ya, a ver, les voy a explicar, por favor, pongan atención. La mitosis es la más sencilla, ¿sí? La meiosis comprende 2.
Y ahora ya no quiere pasar a mi diapositiva. Esperen, está cargando. Ya. A ver, esta es la célula, ¿sí? Esta es la célula. Este es el cafecito, es el citoplasma. El núcleo es este que está al centro, lila, ¿no? Y aquí hay dos centriolos. Los centriolos son como tubos. Es un tubo y otro tubo. Un tubo y otro tubo. La célula tiene siempre dos centriolos. Cualquier célula tiene dos centriolos. ¿Para qué tiene estos dos centriolos? Bueno, o sea, son dos tubitos, ¿no ve? Un centriolo está compuesto por dos tubitos. Otro centriolo por dos tubitos. Entonces, son 4 tubitos, pero 2 centriolos. Todas las células tienen 2 centriolos. La única función que tienen los centriolos es reproducir a la célula. Es como el pene y la vagina de las personas. Entonces, los centriolos son su aparato reproductor de la célula. Cuando está la célula normal, campante, paseando por la sangre, por tus pulmones, por tu estómago, o las neuronas incluso están ahí, no pasa nada con los centriolos, ¿no? Están ahí como parte de los otros órganos. Aquí en realidad deberíamos poner todos los orgánulos, porque no es que desaparecen, sino que se arrinconan nomás cuando se va a reproducir la célula, ¿ya? Entonces, pero por didáctica solo ponemos aquí lo que está indicado en la reproducción de la célula. Entonces, los centriolos, cuando ya están sabiendo que va a reproducirse la célula, ¿sí? Se van a ir hacia los polos, ¿ya? Entonces, en esta primera fase, en la interfase, los centriolos se duplican, dice, o sea, en realidad existe uno y se vuelven dos. Entonces, los centriolos se duplican, se vuelven dos pares. En la profase, los centriolos van a ir hacia los polos, quiere decir al polo norte o al polo sur. Fíjense en la tercera imagen, ya están en los polos, ¿no es cierto? Entonces, los centriolos se van a ir al polo norte o al polo sur y van a ir, no sé si ven esta como jaulita, estos no son pelitos, no son, se llaman uso mitótico, dice. Son como de los centriolos se desprende una telarañita, esta telarañita que va a envolver y atrapar a los cromosomas. Y aquí en el núcleo, en el lila, ¿se acuerdan que en el núcleo de la célula está la información del ADN? En el núcleo de la célula están los cromosomas. ¿Cómo son los cromosomas? Los cromosomas, para los que han estudiado versiones cromosómicas, son así, ¿no es cierto? Es como una X, ¿sí? Entonces, los cromosomas en esta parte de la interfase no son así, como una X. Son como que líneas, puntos, así, ¿no? Pero ya en la profase se van a ir haciendo X, ¿sí? Los cromosomas se van a ir formando en X, se van a ir agrupando, como que agarraditos de los codos de otra, como cuando nosotros nos agarramos del codo, ¿no ve? Entonces, abrazamos el codo de una compañera, de un compañero, así se van a ir agrupando, se van a ir aparejando dentro del núcleo, ¿ya? Entonces, mientras están los centriolos bajando a los polos o subiendo el polo norte, el polo sur, y no están sueltitos, sino que uno a uno están unidos con esto del uso, que son como las rectitas. Por dentro va a desaparecer la membrana intracelular, o ¿qué es? La membrana intranuclear. La membrana nuclear que envolvía al núcleo va a desaparecer, o sea, el núcleo va a desaparecer, ya no va a haber núcleo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que estos cromosomas van a estar dentro de este uso mitótico. Entonces, este cromosoma se va a repartir, ya estamos entrando a la metafase, aquí abajo. Se van a poner en la línea ecuatorial. ¿Por qué decimos línea ecuatorial? Porque estamos haciendo la similitud al mundo, a la Tierra, al planeta Tierra. El planeta tiene polos y tiene una línea ecuatorial. ¿Cuál es la línea ecuatorial? El medio de la Tierra, ¿no? El medio. ¿Por qué se llama ecuatorial? Porque Ecuador está por ahí. Entonces,
En esa línea ecuatorial se van a poner los cromosomas agrupados, ¿ya? ¿Y qué va a pasar en la anafase? Los centriolos que están en el polo norte y en el polo sur van a como jalar de estos usos, como si hubieran ido a pescar. Hagan de cuenta que estamos pescando en el lago Titicaca con una caña de pescar y tenemos en la caña de pescar una lanita, una telita, ¿qué se llama? Pues la caña es la caña, pero la cuerdita, ¿ya? La cuerdita que ponemos a la caña de pescar para sacar pescado. Entonces, atrapamos el pescado y jalamos fuertemente, ¿no ve? Jalamos para que el pescado no huya y más bien lo saquemos del agua y tengamos para comer. De la misma manera, el centriolo, que está en el polo norte, en el polo sur, en la parte de la anafase va a jalar del centrómero del cromosoma y lo va a dividir. Esos que eran X, fíjense a ver en la anafase, ya no son X. Ya, la mitad se va arriba y la otra mitad se va abajo, ¿sí? Entonces, cuando se van arriba abajo, junto a los centriolos que los han atrapado, la membrana celular se empieza a hacer un 8, así como en la telofase. Aquí está la telofase, y ocurre la citoquinesis, que es la división celular. Entonces, como los centriolos ya tienen a sus cromosomas, la mitad del de arriba, el centriolo de abajo ya tiene a la mitad de sus cromosomas, la célula o la membrana del celular dice, ya, nos dividiremos, nos separaremos. Y es como cuando nosotros partimos un pan, hagan de cuenta que tenemos una sarnita, ¿ya? Tenemos una sarnita, pero tenemos una persona ahí con quien compartir la sarnita y no hay cuchillo, no tenemos cuchillo. ¿Qué hacemos? Agarramos la sarnita y empezamos a partir, ¿no es cierto?, con los dedos. Entonces, de la misma manera, la célula se empieza a partir y ya la célula que era una en la interfase se vuelve 2 en la telofase, ¿ok? Esta es la mitosis. Interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Todas estas fases que nosotros vamos a tener en la mitosis nos permite reproducir a la célula, ¿ya? Esta pregunta de examen, bueno, no va a ser tan complicada, pero yo necesito que ustedes comprendan ¿cómo es que ocurre una reproducción celular por mitosis? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, si está todo comprendido. ¿Se entiende? Ya, espero que sí. No me contesten tampoco. ¿Se entiende? ¿Alguien que me conteste? ¿O no? Ya. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa en la meiosis. Esta es la mitosis y la meiosis es la más complicada porque tiene como que 2 mitosis juntitas, ¿sí? En la meiosis, en la primera parte, igual, los centriolos se duplican, se vuelven 2. Había 1 y se vuelven 2. La cromatina no se ve todavía, ¿sí? No se nota. La membrana celular está ahí, no pasa nada. Lo único que pasa en la interfase es que los centriolos se duplican. ¿Qué pasa en la profase? En la profase, los cromosomas se duplican, ¿sí? Ya no solo los centriolos. En cambio, en la mitosis no se duplicaban los cromosomas. Los cromosomas eran una X y una X nomás, pero aquí en la meiosis, los cromosomas que son X se ponen de a 4, ¿ya? Entonces aquí voy a dibujar. Se ponen 1 y 2 cromosomas, pero se ponen como hermanitos, otro y otro, y hacen cuartetos, ¿sí? Como que de a 4 vamos a ir. De 4 en 4 van agrupándose, duplicándose, ¿sí? Entonces se van agrupando de 4 en 4, como que hagan grupos de 4 cromosomas y hacen grupos de 4, ¿sí? De 2 en 2 se agarran y hacen grupos de 4.
Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo, la metafase 1, los centriolos se van a los polos, arriba y abajo, y los cromosomas se van yendo a la placa o la línea de Ecuador, al centro. En la anafase, los centriolos van a ir jalando otra vez esa caña de pescar, pero ya no van a jalar. ¿Se acuerdan que en la mitosis, esta X, que son 2 cromosomas, cuando el centriolo jalaba uno de ellos, jalaba un hito y el centriolo se quedaba con uno y el otro centriolo se quedaba con otro? Pero aquí, como están agrupados de A4, ¿no es cierto? Aquí están agrupados de A4, el centriolo va a jalar de 2 en 2, ya no va a jalar un hito, va a jalar de 2 en 2. Entonces, tal vez este se va a ir al centriolo del polo norte y este se va a ir al centriolo del polo sur. ¿Ya? Entonces, de 2 en 2. Y se va a dividir. Va a haber una telofase 1, donde partimos otra vez esa sarna, esa célula, y dividimos por citoquinesis. Están ahí, otra vez, ¿no? Y aquí tenemos 2 células hijas. Esta es la madre, y estas son las 2 células hijas. Célula 1 y célula 2. ¿Qué ocurre en la segunda parte de la meiosis? Lo mismo que en la mitosis. Los centriolos van a duplicarse, van a ir a los polos, los cromosomas se van a ir al centro, ya no son 4, están agrupados de 2 en 2, y entonces la mitad, ahora sí, la mitad del cromosoma se va a ir al polo norte, la mitad al polo sur, y se forman células haploides, se llaman, ¿no? Que son las hijas de las hijas. Hagan de cuenta que estas células haploides son las células nietas, ¿sí? Nietas. Tenemos entonces, por una división de meiosis, 4 células hijas, ¿sí? 4 células hijas. Y ese es el resumen de la meiosis. No está tan difícil, ¿se dan cuenta? La mitosis es más sencilla, la meiosis es más compleja. ¿Cuántas fases tiene la mitosis? La mitosis tiene interfase, profase, metafase, anafase, telofase. 5 fases, ¿ya? 5 fases de la mitosis. 5 fases. La meiosis tiene meiosis 1 y meiosis 2, 2 grandes fases, pero dentro de esas tiene interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, hasta aquí ya son 5, y la meiosis 2 tiene profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, vamos a decir que tiene 9 fases la meiosis, ¿sí? 9 fases, ¿ya? Y así es como se reproduce la célula, ¿sí? Bueno, una vez comprendido eso, si es que tienen alguna duda o pregunta, háganmelo saber, lo escriben nomás, no importa que sea de preguntas anteriores, vamos a estar contestando, ¿ya? Mejor que no se queden con dudas para que tengan un buen examen. Hemos dicho que el cuerpo humano se divide en sistemas y aparatos, y el que más nos va a interesar como psicólogos es aquel que está relacionado directamente con el comportamiento humano, y este es el sistema nervioso, ¿sí? ¿Cuál es la división del sistema nervioso? Aquí no se nota mucho, voy a ampliar. El sistema nervioso se divide en 2. Sistema nervioso central, en 3. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Nosotros habíamos dicho en 2 en clases, no sé si se acuerdan, central y periférico. Porque está más relacionado con el comportamiento. Pero si quieren, vamos a manejar esta información, que el sistema nervioso central, se divide en 3, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué es el encéfalo? Esperen mi manito. El encéfalo está compuesto por el cerebro, cerebelo y el bulbo raquídeo, ¿sí? La médula espinal es todo eso que baja desde el tallo cerebral por dentro de las vértebras, ¿no? El sistema nervioso periférico está compuesto por todo lo que son los nervios, y dentro de los nervios que se desprenden desde la columna vertebral
incluso también desde el tallo cerebral, tenemos dos tipos de nervios. Los nervios motores, nervios sensitivos, que en otras palabras también son las neuronas motoras y las neuronas sensitivas. Me he olvidado poner esa pregunta aquí. Tenemos en tipos de neuronas, ¿ya? Voy a añadir. Pero estos nervios motores o sensitivos son neuronas, en otras palabras, neuronas motoras y neuronas sensitivas. Estos son los nervios, ¿ya? Que corresponden al sistema nervioso periférico. Se llama periférico porque abarca o llega a todas las periferias y rincones de nuestro cuerpo. Y el sistema nervioso autónomo tiene al sistema simpático y al parasimpático, ¿sí? Que se encarga más que todo sobre el funcionamiento en sistema inmunológico, ¿no? Y en otros aspectos del cuerpo humano. Ya no nos interesa mucho, pero vale la pena tener en cuenta que la división del sistema nervioso es en tres: central, periférico y autónomo, ¿sí? El central, cerebro o encéfalo y médula espinal, y el periférico, los nervios, ¿ya? ¿Cuál es la división del cerebro? Entonces, el cerebro se divide de distintas maneras. Vamos a ver aquí al cerebro en cuanto a los lóbulos, ¿sí? Lo que nos interesa son los lóbulos. Como ustedes pueden ver, está en colores. Tenemos al lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Tenemos 4 lóbulos entonces, ¿sí? Frontal, occipital, parietal y temporal, ¿ya? Debajo de estos lóbulos, que es el encéfalo, tenemos nosotros al sistema límbico, ¿no? Por eso ahí aparece el hipotálamo, pero no lo vamos a tocar ahorita como parte del cerebro. Las únicas partes del cerebro ahorita que nos interesan son los lóbulos: lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital, ¿sí? 4 lóbulos. ¿Cuál es la división del cerebro respecto a hemisferios? Entonces tenemos 2 tipos de hemisferios: el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que está dividido o están unidos más bien por el cuerpo calloso, ¿ya? El cuerpo calloso es la conexión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Vamos a recordar que el hemisferio derecho tiene distintas funciones o caracterizaciones que el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es más, se encarga más de lo intuitivo, de lo creativo, de lo no verbal, de lo artístico, de las relaciones espaciales, de las formas y patrones, de la visualización, de los sentimientos, de las emociones. Es un lado del cerebro más, no es desordenado, sino es más subjetivo, ¿sí? Es más creativo, intuitivo. En cambio, el hemisferio izquierdo es más lógico, secuencial, lineal, simbólico, es verbal, temporal, abstracto, usa símbolos, signos, lenguaje, la matemática, la asociación auditiva. Entonces, el hemisferio izquierdo es más relacionado con lo lógico. Entonces no olvidemos que tenemos 2 tipos de divisiones hasta ahorita: división del cerebro por lóbulos, lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, y división del cerebro por hemisferios, que están unidos y relacionados por el cuerpo calloso, ¿ya? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, con diferentes funciones. ¿Cuáles son las partes de la neurona? Eso determinantemente va a estar en el examen, ¿sí? Las partes de la neurona principales son el núcleo, que está dentro del cuerpo o soma.
El cuerpo o soma, que es este lilita, ¿no? Cuerpo celular o soma también se llama, posee ramificaciones que se llaman dendritas, ¿sí? Dendritas. Después del cuerpo hay una cosita larga, extensión, ¿sí? Que se llama axón. Axón. Este axón está recubierto en su mayoría de las veces por una banda de mielina. La mielina son en su mayoría lípidos, ¿no? Grasas. Entonces la mielina recubre como si recubriéramos una manguera con una chalina, ¿ya? O con una pañoleta. Entonces esta manguera la recubrimos y le aumentamos mielina, ¿sí? Pero no está recubierta uniformemente. ¿Por qué? Porque presenta huequitos, ¿no ve? Entre banda de mielina y banda de mielina, no los huequitos rojos. Esos huequitos rojos es otra cosa, lo que se ve dentro. Si se nota o si se fijan, vamos a hacer de cuenta que estos amarillitos, naranjas son como tubitos, como fideitos. Entre fideíto y fideíto hay un nodo o nódulo de Rambier, ¿sí? Nodo o nódulo de Rambier, que es también por donde va a entrar información, por donde va a salir información, por ahí también vamos a ingresar a las células sustancias químicas. Así que tiene que haber tomas estos espacios que se llaman nódulos de Rambier, ¿sí? Esos rojitos, ahora sí los rojitos del fideito, se llaman células de Schwann. ¿Qué son las células de Schwann? Son células que promocionan y permiten la mielina. Es como que una gasolinera. La gasolinera es Schwann. Y esta gasolinera provee mielina a la neurona, ¿sí? Entonces le da mielina, ¿ya? Y al final tenemos las terminaciones, ¿sí? Del axón que se llaman botones terminales, ¿sí? Botones terminales. En estos botones terminales, nosotros por dentro vamos a ver que tienen vesículas sinápticas, donde están los neurotransmisores, ¿no? Pero lo que nos interesa es que al final tenemos terminaciones que tienen botones terminales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las partes de una neurona? El soma o cuerpo, el núcleo, las dendritas, el axón, la banda de mielina, los nódulos de Rambier, los botones terminales, ¿sí? Esas son las partes de una neurona. ¿Cuáles son los tipos de neuronas? Y aquí es lo que me faltaba. Vamos a ver que existen 3 tipos de neuronas por su forma. La bipolar, la unipolar y la multipolar. La bipolar es cuando tenemos su núcleo, ¿no? El cuerpo y el núcleo. Y por un lado están las terminaciones, los botones terminales, y por el otro están las dendritas, ¿sí? Las dendritas, ¿ya? Entonces, por un lado están las terminaciones y por el otro lado están las dendritas. La unipolar es cuando la neurona tiene un solo polo y un axón chiquitito. Este es su axón chiquitito. No tiene dendritas, sino solamente botones terminales. Estos son botones terminales, ¿sí? Entonces, las terminaciones. Y la multipolar es cuando tenemos una neurona con dendritas, con botones terminales, con un axón, cuando está como la hemos conocido desde siempre. La mayoría de las neuronas son multipolares, ¿sí? La mayoría. Las neuronas unipolares las vamos a ver sobre todo en los sentidos, ¿sí? Y en el cerebro. Pero las bipolares, por ejemplo, son las que conectan una neurona con otra. Por eso es que tienen 2 ramificaciones, 2 extensiones, ¿no? La bipolar, ¿ya? Entonces, tenemos 3 tipos de neuronas por su forma. La bipolar, la unipolar y la multipolar. Y hay una diapositiva que aquí me he olvidado poner, que es, aparte de estas 3 tipos de neuronas, tenemos la neurona
motora o eferente y la neurona sensitiva o aferente. ¿Sí? Entonces, por su función, tenemos dos tipos de neuronas. La neurona motora y eferente y la neurona sensitiva o aferente. ¿Sí? Entonces, son estas neuronas que reciben la información del exterior, van a ser sensitivas, las que sienten. Y las neuronas que emiten una respuesta o permiten la locomoción, por ejemplo, la exteriorización de alguna respuesta, son las eferentes, ¿sí? ¿Qué es un potencial de acción? Entonces, las neuronas, para que funcionen, entre comillas, ¿no? Para que estén activas, tienen energía por dentro. Esta energía se mide en milivoltios, ¿sí? Una neurona cuando está en reposo tiene un potencial de reposo que es de menos 70 milivoltios, ¿sí? Esa es otra pregunta también, ¿no? ¿Cuánto es el potencial de reposo? Cuando la neurona está en reposo, ¿cuánto es su potencial? De menos 70 milivoltios. Pero cuando la neurona recibe cargas positivas, por ejemplo, expresadas en cationes, ¿no? Y los cationes van a ser, por ejemplo, sodio, potasio, los minerales en positivo. Ustedes fíjense la tabla periódica de los elementos y todos aquellos elementos que tienen signo positivo son denominados cationes. Todos los elementos químicos que están con signo negativo se llaman aniones. Sean cationes o sean aniones, se llaman iones. Entonces, estos iones que van a entrar a la célula, o la van a hacer hiperpolarizar o la van a despolarizar. ¿Qué pasa? ¿Qué es una despolarización? La despolarización es cuando la carga de menos 70 milivoltios aumenta y puede llegar, fíjense, hasta un más 30 milivoltios. Y cuando sube esta carga, cuando le aumentamos cosas positivas al menos 70, puede rebajar a menos 60, a menos 50, a menos 40, a menos 10, a 0, o puede subir incluso a más 10, más 20, más 30. Estamos ejerciendo un potencial de acción, la estamos activando esta neurona. Entonces, el potencial de acción va a ser la carga eléctrica que se desencadena en la neurona para que la información recorra desde el axón hasta los botones terminales, ¿sí? El potencial de acción sigue la ley del todo o nada, o se prende o no, como cuando prendes un foco, o se prende el foco totalmente o no se prende, no es a medias, ¿no es cierto? Entonces la neurona igual, ¿se prende el potencial de acción o no se prende? Es la ley del todo o nada, ¿ya? Que rige al potencial de acción. Entonces, cuando se ha incrementado su nivel de carga, de menos 70, más 30, más 20, más 50, se ha desencadenado un potencial de acción. Y aquí tenemos como un pico, ¿no? Un pico de potencial de acción. Pero luego tiende a bajar, o sea, no puede estar todo el rato activada, sino colapsa nuestro cerebro. Es como cuando abrimos todas las ventanas de nuestro celular, en nuestra computadora, hay un momento en que se bloquea, ¿no es cierto? Porque está totalmente saturado. O no podemos mantener prendido o enchufado nuestro celular al cargador porque explota la batería, se sobrecalienta. De la misma manera, el cerebro no puede tener a todas sus neuronas prendidas con puros potenciales de acción, entonces tiene que ir bajando, se va repolarizando e hiperpolarizando. Cuando se recupera la neurona, se hiperpolariza, es como que se va a dormir también la neurona, ¿no? Cuando nosotros descansamos de hacer alguna actividad física,
podemos dejarlas de ser, descansar, tomar asiento, tomar un refresquito, estar en la cama, o incluso podemos dormirnos, ¿no es cierto? Dormimos ya súper recuperados de energía. Igualito la neurona puede llegarse a dormir. ¿Dónde se llega a dormir? Cuando se hiperpolariza. Entonces, se hiperpolariza hasta, no baja solo hasta menos 70, sino puede bajar hasta menos 80, menos 90, menos 100. Y otra vez despierta y sube, ¿no? Entonces, este es como que el recorrido o el camino que va a hacer la neurona en cuanto a su energía eléctrica, ¿ya? Va a partir de un menos 70 milivoltios, por eso es que aprendemos cuál es el potencial de reposo, menos 70. ¿Por qué? Porque este es el origen. Ahí la neurona está nuevita, entonces menos 70 milivoltios es el origen y vamos a incrementar esta carga hasta un potencial de acción, que puede ser más 30, más 50, etcétera, ¿no? Depende de la neurona, la información, el lugar donde está ubicada, etcétera. Entonces tenemos aquí al potencial de acción, ¿ya? ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis va a ser la unión que exista entre una neurona y otra. Hemos visto que, por ejemplo, para el aprendizaje, nosotros tenemos que hacer la mayor cantidad de sinapsis, ¿sí? Mayores sinapsis, mayores conexiones en el cerebro, mayor desarrollo del cerebro, mayor no solamente inteligencia, sino solución de problemas, desarrollo de la creatividad, capacidad de comunicarse, de caminar, de entender, de correr. O sea, el ser humano está a full cuando tiene mayores sinapsis. Entonces, para que ocurra una sinapsis, ¿y qué es la sinapsis? ¿No? Esa es la pregunta, ¿qué es la sinapsis? Es la comunicación entre una neurona y otra, ¿sí? A través del intercambio de sustancias, que pueden ser químicas o eléctricas, ¿ya? Entonces, la sinapsis es la comunicación entre una neurona y otra a través de sustancias que pueden ser químicas o eléctricas, ¿sí? Intercambian. Ahora, una neurona no tiene que estar conectada con otra neurona nomás. Puede estar conectada con 10.000 a 50.000 neuronas. O sea, una neuronita nomás puede estar conectada con 50.000. ¿Se imaginan ustedes tener 50.000 amigos y que todos ellos entren en su reunión de Zoom? Entonces, así funciona la neurona. No tiene internet, pero sabe conectarse con 50.000 amigos, ¿ya? Entonces puede hacer esta conexión, ¿sí? Entonces la sinapsis se produce a través de las dendritas con el axón. O, ¿se acuerdan que hemos visto en clases que había sinapsis de tipos de acuerdo a la ubicación? Axodendríticas, axoaxónicas, axosomáticas, ¿ya? Las voy a escribir aquí. Axodendríticas, a ver, porque eso también puede ser que pregunte. Axodendríticas. Cuando el axón está conectado con la dendrita de otra neurona, ¿no? El axón mío con la dendrita de otra neurona. Axónicas. Axón con axón, ¿no? Axón con axón se han conectado. O axosomáticas. El axón con el cuerpo de la neurona, ¿no? Soma, por eso les decía, el cuerpo también llamado soma. Axosomáticas, el axón con el cuerpo de la otra neurona, ¿ya? Entonces, es por su ubicación, así son los tipos de sinapsis, ¿no? Ahorita voy a responderte, Joana Ruth. Entonces, tenemos aquí la sinapsis, ¿no? Que es una unión entre un botón, aquí tenemos un botón terminal con la parte de otra neurona. Y aquí en la sinapsis tenemos actores, ¿no? Las vesículas. En cualquier lugar cuando les diga yo vesículas, imagínense bolsas. Todo lo que es vesícula es una bolsa que contiene algo. Entonces, estas vesículas sinápticas son bolsitas que contienen a los neurotransmisores,
¿sí? Los neurotransmisores. Entonces, los neurotransmisores sienten que la membrana del botón terminal se está abriendo, ¿no? Porque hay una instrucción de que se abra, y todas las vesículas sinápticas van a ir a ese lugar de la abertura, a la puertita, y van a expulsar, van a sacar de su bolsita los neurotransmisores. Y la otra neurona va a abrir sus canales, sus receptores. No hay puertas iguales para todos los neurotransmisores. Si el neurotransmisor aquí blanquito se llama GABA, entonces el receptor tiene que también ser GABA. No puede ser un receptor de acetilcolina o un receptor de dopamina. Tiene que ser un receptor GABA. Entonces, sale GABA y se abren las puertas GABA. Sale acetilcolina y se abren las puertas acetilcolina. Se abre serotonina, se abren las puertas serotonina. Y entonces la otra neurona capta. A veces hay que esta neurona, la verde, ya ha captado suficiente GABA y dice, ya no quiero más, ya no me des tanta GABA, y se cierran las puertitas. Pero a veces se ha cerrado y aquí en el exterior está volando este GABA que no le dejan entrar aquí y lo han sacado de aquí. Entonces aquí hay receptores de recaptación. Entonces también hay receptores aquí de recaptación en la neurona que ha expulsado para que todo esto que ha sobrado y que no ha querido la neurona verde, otra vez lo recapture la neurona amarilla y diga, ya devuélvemelo, no quieres, te lo pierdes, así que dámelo. Y lo recapta su GABA que no le han aceptado. Eso es un funcionamiento normal, porque a veces en la enfermedad, por ejemplo, de Alzheimer, de Parkinson, en la depresión, esto está alterado y no hay recapturación, o a veces las puertas están todo el rato abiertas, ¿no? Entonces eso ocurre. Pero en un comportamiento normal de la sinapsis, se recaptura estos neurotransmisores y se los vuelve a usar, se los recicla, porque no conviene que esté afuera, ¿no? Es pérdida de energía. Así es como ocurre la sinapsis. Y entonces, ¿qué tipos de sinapsis existen? Van a existir dos tipos de sinapsis. Una sinapsis química y otra sinapsis eléctrica. Se llama sinapsis química cuando lo que estamos transmitiendo son neurotransmisores, ¿ya? Lo que estamos transmitiendo de una neurona a la otra son neurotransmisores. Esa es la química. ¿Cuál es la sinapsis eléctrica? Cuando la sinapsis eléctrica se une por aniones o cationes. Cuando lo que se transmite no son neurotransmisores, sino son sustancias como los iones, ¿sí? Que puedan ser positivos o negativos. Por eso se llama eléctrica, porque vienen con una carga eléctrica también, positiva o negativa, ¿ya? Entonces, dos tipos de sinapsis, químicas y eléctricas. Joanna Ruth pregunta, ¿cómo se hiperpolariza? ¿Cómo la neurona de esta explicación que estábamos haciendo? Hemos dicho que aquí está normal, potencial de reposo, se despolariza porque sube y luego baja y se hiperpolariza. Se hiperpolariza porque tiene que descansar, porque tiene que reponer fuerzas, y es porque ya la energía que has mandado, hace cuenta que tienes un tubo, una manguerita. Esa manguerita, vas a meter por esa manguerita un foquito, ¿sí? De esos foquitos de Navidad. Entonces, cuando estamos metiendo el foquito por esa manguerita, que es nuestro axón, está como que en potencial de acción, incluso llega al pico más alto del potencial de acción. Pero luego que ya se ha salido ese foquito y se ha pasado a la otra manguerita y la comunicación está yendo, esta neurona de mi manguerita está como que descansando, ¿no? Se está despolarizando y se hiperpolariza porque ya lo que le entra ya no es el foquito. Le puede entrar oxígeno, le puede entrar cloro, otro tipo de sustancias que son consecuencia de haber dejado de tener este potencial de acción. Es como cuando nosotros comemos. Cuando nosotros estamos comiendo, estamos ingiriendo, no sé, zanahoria, papa, tunta, carne, jugo, postre. Dejamos de comer y estamos ingiriendo y metiendo a nuestro cuerpo otra cosa. ¿Qué es lo que estamos metiendo? Oxígeno, ¿no? Oxígeno. Entonces se hiperpolariza porque las sustancias que van a entrar a la neurona
van a ser otra vez de tipo negativo. Para que se o para que se despolarice, para que haya un potencial de acción, la carga tiene que ser positiva. Entonces la neurona come y listo, se despolariza. Pero acaba de comer, acaba de enviar ese mensaje, tiene que comer algo ya negativo. ¿Para qué? Para que vuelva a su carga a menos 70 o incluso más. Entonces, más oxígeno, más relajación, más hiperpolarización. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Han comprendido? ¿Están preparados? Tomamos el examen el jueves y todo. Lo haremos ahora. No, lo siento. Hay fechas. ¿Qué dice Hugo? A ver, Hugo. Puedes ir a comer. Sí, puedes ir a comer. Yo voy a seguir explicando. A ver, entonces. Voy a dejar esta diapositiva para después porque necesito tiempo, pero quiero acabar con esta otra, ¿ya? ¿Cuál es la teoría de los tres cerebros de MacLean? Y esta es la teoría que nos habla sobre otro tipo de división en cuanto a los tres cerebros, o en cuanto al cerebro. MacLean dice que a lo largo del tiempo, y él está pegado a la teoría del evolucionismo de Charles Darwin, y dice que el cerebro ha ido evolucionando, o sea, el cerebro no tiene, de generación en generación, ha ido adquiriendo otros nuevos conocimientos. ¿Y a qué se refiere esta evolución del cerebro? Por ejemplo, los niños, ¿qué dice la ciencia? Que en el futuro las personas que nazcan van a nacer con el cuello agachado, ya no van a nacer con el cuello recto. ¿Por qué? Porque tanto estamos usando el celular y la computadora que nuestro cuello lo estamos agachando, que puede hacer que el cerebro entienda eso como una información y en las siguientes generaciones produzca seres humanos con el cuello agachado, ¿no? Igual cuando tenemos nosotros en el evolucionismo los Homo sapiens, los gorilas, los simios, los que nos han antecedido, tenían las manos más gruesas, no tan finas como nosotros, y no tenían tanta motricidad fina porque no necesitaban, pero el cuerpo ha entendido que necesitamos coser, tejer, cocinar, pintar, hacer cosas con mucha motricidad fina, entonces nos ha dado dedos más delgados. Esa es la evolución, por ejemplo, ¿no? A ver si averiguan también en el internet qué cosas han evolucionado a través de la historia de los cientos y miles de años en el cuerpo humano. Entonces, parte de esta idea, MacLean dice que el cerebro también ha evolucionado. Que antes teníamos un cerebro reptil, luego teníamos un cerebro límbico y luego tenemos ahora un cerebro neocórtex. Antes solamente teníamos el reptiliano. Con el paso del tiempo se ha añadido esta capa que es el sistema límbico. Y luego se ha añadido esta otra capa que es el neocórtex, ¿sí? Entonces dice que a pesar que hemos llegado al neocórtex, a la mayor evolución del cerebro, aún tenemos por dentro nuestro cerebro reptiliano, que nos hace reaccionar por instinto, que nos hace decir, me has pegado, ven, te voy a matar o te voy a sopapear. Entonces, cuando nosotros actuamos por instinto como simples reptiles y decimos como animales, en otras palabras, estamos haciendo funcionar nuestro cerebro reptiliano. Cuando estamos con muchas emociones, ¿no? Como con lo que sentimos, emocionados, alegres o tristes o asustados, con miedo, estamos actuando desde nuestro sistema límbico. Pero cuando actuamos pensando frente a las cosas, estamos actuando con nuestro neocórtex. Quiere decir que todo lo que estamos haciendo lo estamos pensando. Pensa antes de hablar, te dicen, ¿no? ¿Ve? Entonces, cuando piensas antes de hablar y me dices una cosa asertiva como que, licenciada, sabe que yo disfruto mucho de la materia, pero nos gustaría que
nos haga un chiste entre medio, 2 chistes, para que no sea tan monótono, aburrido y cansado. Pero, licenciada, yo estoy muy contento, muy motivado, pero lo digo también porque esto de las clases virtuales es medio diferente y difícil, así que es como sugerencia. O sea, esa sugerencia está súper bien pensada, ¿no ve? Y yo no me voy a enojar, más bien va a causar resultados positivos. Ahí ha actuado nuestro neocórtex, ¿ya? No he dicho pensando, he dicho, esta licenciada es medio enojona, ¿cómo le digo para que no se enoje? Pero le expreso también mi molestia o mi malestar, ¿no? Porque bostezo mucho cuando estoy frente a la pantalla. Entonces lo pienso y elaboro una respuesta. Pero cuando me dices, licenciada, su clase me aburre, o sea, ¿sabe qué? Me siento muy triste, desilusionado, deprimido. Creo que ya ni siquiera voy a prender mi computadora para entrar a clases. Fucha, está haciendo daño a la licenciada que le está diciendo que su clase aburrida, le ha herido en sentimientos y por lo tanto esa licenciada va a ser, también se va a comportar a la defensiva porque le está dañando y no está produciendo ningún resultado porque solamente ha atacado, ¿sí? Y solamente ha dicho... no, no quiero. O le ha expresado lo que siente, sin pensar. Ya estamos con un cerebro reptiliano, ni siquiera cuando hablamos, ¿no? Esta misma persona podría no conectarse, no presentar tareas, ni siquiera dirigir la palabra, podría tal vez decirle al Hugo que me acaba de decir, ¿puedo ir a comer? Y yo le dije, ya, ¿no ve? Y él si estuviera con su sistema reptiliano o con su cerebro reptiliano, diría, ya, pues me voy. Y se desconecta, ¿no ve? Sin pensar que podemos estar explicando una pregunta clave para examen. Pero no, puede ser que a él le hubiera ganado su cerebro reptiliano y hubiera dicho, me voy pues, ¿no? Entonces se hubiera desconectado. Cerebro reptiliano, o su cerebro límbico hubiera dicho, ya no, esta licenciada, qué macana, ¿no? La odio, ¿cómo la odio? Así, sus sentimientos. Pero parece que Hugo tiene y usa su neocórtex, porque lo sigo viendo conectado aquí. Entonces, dice, no, ya un ratito más, a ver qué más, voy a contar esta hambre que tengo, y voy a atender, tal vez diga algo importante, no me arriesgo. Se pone a pensar que no es un riesgo irse cuando yo puedo estar presentando una pregunta de examen, ¿no? Como esta que va a haber en el examen. ¿Cuál es la teoría de los 3 cerebros o cuáles son los 3 cerebros que componen a la teoría de MacLean, ¿sí? Y su evolución cerebral. Hasta ahí, muchachos, vamos a dejar ahora. La siguiente vamos a empezar con esto de los neurotransmisores y voy a profundizar también en las partes que tenemos que aprender del cerebro. Vamos a hablar sobre aberraciones cromosómicas y creo que con eso hemos hecho gran parte del material de la primera etapa, ¿sí? Así que sí, no hay ninguna pregunta. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna cosa? O alguna petición también, ¿no? Si quieren trabajar en algo o profundizar algún tema que no han comprendido, incluso de hoy día. Nada. Ya, entonces vayan a comer. Por favor, estén pendientes de estas semanas que son de reforzamiento. Y Reina, por favor, muchas gracias por el apoyo que nos das con esto de las grabaciones. Y es muy importante que esta clase y la del jueves la tengamos todos, ¿sí? Gracias, Reina. Y gracias a todos. Buen día. Nos vemos el jueves.